Entrevista especial. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Endrina Yepes en esta entrevista especial y a propósito de la situación económica que vive nuestro país. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a José Manuel Puente. Él es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, además con posgrados en Londres en Administración Pública y Políticas Públicas, con maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, doctorado también en la Universidad de Oxford y docente de IESA, también docente invitado de Oxford, con una amplia preparación académica. Y sobre todo luce muy interesante poder abordar el tema económico desde un punto de vista técnico, más allá de la visión política. La política pareciera que ha permeado todos los sectores de la sociedad, ya eso será un tema de debate que se hará más adelante, hasta qué punto esto es positivo o negativo, pero hay muchas medidas económicas que se han tomado y que pareciera el punto crítico es que el criterio político pareciera haber imperado. Quisiera conocer desde su análisis, desde su visión y más allá de cualquier interpretación que pudiera hacerse subjetiva, ¿cómo observa el panorama de la situación económica de Venezuela? Sí, la situación económica de Venezuela, y no es un secreto para nadie, es muy compleja. Venezuela vivió en el 2015 el peor año en su historia económica. Desde el año 50 hasta el año 2015 no se había dado una combinación de desequilibrios tan fuertes como las que se dio en el 2015. El 2015 la economía se contrajo en cerca del 6% del PIB. Tuvo la inflación más alta del mundo, 180%, y tuvo niveles de escasez nunca antes vistos en esta sociedad que se calculan a través de las cámaras, porque no hay data oficial, por encima del 80% el nivel de desabastecimiento. Una economía confrontando un ciclo recesivo, desabastecimiento e inflación muy aguda, y el gobierno no ha tomado medidas hasta ahora para atacar el origen del problema económico. Tenemos sin duda 9 trimestres de recesión económica. Hay distintas interpretaciones de lo que pudiera estar sucediendo. Es una realidad que la caída abrupta de los precios del petróleo, que los sitúan en niveles históricos por debajo de $30 por barril, han causado una distorsión en el mercado y sobre todo en una economía netamente monorrentista, dependiente básicamente del petróleo. Pero para muchos analistas, esta realidad internacional que trastoca a todos los países que conforman parte de ese esquema petrolero, en Venezuela hay otras aristas. Y políticamente se ha hablado mucho de la existencia de una guerra económica contra nuestro país. Ya lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, de que tenía de alguna forma la certeza de injerencia internacional para causar distorsiones en la economía. ¿Pudiera interpretarse esto que estamos viviendo como resultado de una guerra económica? Este punto es muy importante, y una de las razones por las que estoy yo aquí es porque voy a tratar de destruir muchos de los mitos que se han tratado de crear. Aquí no hay ninguna guerra económica. Aquí lo que hay es un modelo que colapsó. La economía tiene 9 trimestres consecutivos de recesión, y el ciclo recesivo, el ciclo de contracción económica, se inicia en el primero y segundo trimestre del año 2014, cuando los precios del petróleo eran más de $98 el barril, cerca de $100 el barril. Con $100 el barril, la economía inicia un ciclo recesivo con la inflación más alta del mundo, y ahora en el 2015-16, sí, los precios bajan, pero los precios del petróleo lo que están haciendo ahora es exacerbar un ciclo que comenzó mucho antes. Conclusión, aquí lo que hay es el colapso de un modelo de desarrollo, de un modelo económico, y no hay ninguna guerra económica. ¿Y cuál es ese modelo? Y lo resumo de manera muy breve, lo que venimos hablando muchos economistas hace años: un modelo de desarrollo basado en controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, inmovilidad laboral, expropiaciones, nacionalizaciones, que hicieron que el nivel de inversión privada nacional e internacional en Venezuela sea el más bajo del continente. Claro que hay una huelga de inversionistas, pero eso fue consecuencia de 17 años de decisiones equivocadas, de expropiaciones y nacionalizaciones que generaron un ambiente de negocios muy negativo. Conclusión, aquí no existe guerra económica. Lo que existe es un CEP de política económica y un modelo de desarrollo equivocado que llevó el país a un colapso macroeconómico. En ese debate de esquemas antagónicos, si se quiere, entre un modelo económico y otro, desde el punto de vista pragmático,
¿Cómo es posible que otras sociedades del mundo puedan tener un esquema político por un lado y el esquema económico caminando por el otro lado? Recuerdo el planteamiento que hacía Andrés Oppenheimer con su libro Cuentos Chinos, que nos planteaba cómo podía coexistir un modelo comunista con una economía liberal. ¿Hasta qué punto eso puede trastocar la realidad venezolana? Sí, bueno, tienes muchos ejemplos. El caso más claro es China, que sigue siendo una economía desde el punto de vista político muy controlada, pero que convive con una economía de mercado. China inevitablemente, al igual que Cuba, poco a poco, en la medida que su economía se vaya abriendo más, su sistema político también se va a abrir más. Y eso es una tendencia irreversible en esos dos países. Y al final esas dos economías están siendo gerenciadas con base a equilibrios de mercado y balances de mercado. Venezuela, por ejemplo, ha tendido a hacer todo lo contrario. Controles, 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 se han distorsionado todos los incentivos de precio y con eso se ha creado una destrucción masiva del aparato industrial y agroindustrial venezolano. Por ejemplo, los controles de precio son el origen central del desabastecimiento en Venezuela, porque se han generado controles de precios que han sido mantenidos durante muchos años y esos precios finales están muy por debajo de la estructura de costos de muchos productos. ¿Quién puede creer en Venezuela que se puede producir 1 kilo de harina pan con 19 bolívares? Nadie. Y claro, en la medida que tú tienes precios controlados, que los mantienes durante mucho tiempo, la producción desaparece. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Y si tú ajustas muchos de los precios finales, los productos van a aparecer en los anaqueles. Y con esto cierro la idea. Tal vez en alguno de esos ajustes genere que alguna parte de la población no pueda tener acceso a esos productos, pero para eso tienes la política social, para generar subsidios directos, focalizados a los grupos necesitados para que puedan comprar ese producto tan necesario. Pero lo que no puedes es llevar a la economía a la postración, a la recesión y al desabastecimiento de más del 80% por tener controles de precios durante años y años muy por debajo de los costos de producción. Dentro de su respuesta se están tocando varios aspectos que tienen que ver con los 6 ejes fundamentales en los que ha planteado el Ejecutivo Nacional esta propuesta del conjunto de medidas económicas que se han dictado en los últimos días, y quisiera que más adelante pudiéramos ahondar en cada uno de estos ejes para ir analizándolos a detalle. Pero antes de entrar en este punto, no podemos descuidar que está vigente el decreto de emergencia económica en nuestro país. Desde su interpretación, y por favor alejado de cualquier análisis de visión política, ¿cuál pudiera ser el impacto real para los venezolanos desde la perspectiva de un inversionista, desde la perspectiva de un ciudadano común, de la entrada en vigor de este decreto de emergencia económica? El problema es económico y porque es un problema económico requiere una solución económica. Necesitas de profundas reformas económicas y ese decreto económico lo que hace es agudizar lo peor de los últimos 10, 12, 15 años. No presenta ninguna opción de política económica que ataque los problemas originales y que son controles de precios. Tienes que ir a una reforma del esquema cambiario, tienes un esquema cambiario con 4 tipos de cambio, bueno, ahora tienes 2. Ahora pero son 2 oficialmente. Ahora son 2 desde hace un par de días, pero todavía tienes 2 y donde el tipo de cambio oficial es 150 veces inferior al tipo de cambio del mercado negro. Con ese esquema cambiario, con 2 tipos de cambio, con esa brecha, la asignación de recursos se hace tremendamente distorsionada. Y uno de los problemas de tener un tipo de cambio de 10 bolívares que es ficticio es que no importa cuántos dólares tengas, el apetito por dólares a 10 bolívares es infinito. No hay manera de generar equilibrio entre oferta y demanda de dólares con un dólar a 10. Lo que quiero decir con esto, en esencia, es que el problema es económico. Necesitas una respuesta económica. El decreto de emergencia no ataca el origen del problema y, por tanto, si no ataca el origen del problema, el problema va a persistir. Como economista, y si nos tocara hablar desde el punto de vista académico, si le tocara asesorar a algún inversionista en Venezuela, se han construido muchos mitos en torno a este decreto de emergencia económica. Para algunos pudiera ser una medida que pudiera hacer que el Estado a libre demanda pudiera expropiar alguna propiedad. ¿Es esto así? Sí, el decreto abre la puerta a expropiaciones, abre la puerta a mayores controles y es exactamente esas expropiaciones, esos controles los que han llevado a esta economía al peor desempeño económico de su historia.
Cuando yo decía antes que Venezuela vivía el peor momento económico de su historia, parte del argumento de los voceros del gobierno es que esto tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Pero cuando uno revisa la evolución de las economías miembros del OPEP, economías petroleras, ninguna economía petrolera del mundo tiene los niveles de desequilibrios que vive Venezuela en términos de inflación, desabastecimiento o contracción. ¿Por qué Venezuela es la única economía petrolera que está viviendo ese ciclo? Es decir, aquí no hay correlación entre crisis y precios del petróleo. En esencia tiene que ver con un modelo y contrarrestar ese modelo es una reforma económica que incluya al menos 2 o 3 patas. Una, revisar todos los precios controlados y hacerlos o llevarlos a un nivel donde se ajuste hasta que cubra los costos de producción, modificar el esquema cambiario, buscar ayuda internacional. El nivel de reservas internacionales de Venezuela es muy bajo, es el bajo de los últimos 16 años, y con ese nivel de reservas internacionales no es posible suministrar dólares al aparato productivo. Venezuela necesita ayuda internacional, un crédito puente con un ente multilateral o un gobierno amigo, porque su política y su sector externo no es sostenible. Acerca del esquema de control de cambios y también acerca del esquema de control de precios, el Estado ha dado respuestas con la creación de distintos modelos, ¿no? Ya se creó un Estado Mayor para la fijación de precios que está liderado por el ministro Miguel Pérez Abad. De esto quisiera que habláramos más adelante, pero acerca de ese exhorto al Ejecutivo Nacional a acudir a ayuda a nivel internacional. ¿Cree usted que existen las condiciones para que organismos internacionales den un respaldo económico a Venezuela para impulsar la situación que estamos viviendo? Sí existe la intención de entes multilaterales y de gobiernos de ayudar. Lo que pasa es que no hay el interés del gobierno en solicitar la ayuda. Y las cuentas del 2016 son muy estrechas. Un resumen de las cuentas externas de la nación. Este año, con los precios actuales del petróleo, en el mejor de los casos, vas a recibir ingresos por 30.000 millones de dólares. Pero el año pasado tuviste importaciones de 40 o 45.000 millones de dólares y este año además tienes que hacer pagos de deuda alrededor de 10.000 o 11.000 millones de dólares, más 4.000 millones de dólares de importaciones de PDVSA, más 4 o 5.000 millones de dólares de pagos al fondo chino. Es decir, el nivel de necesidades de gasto en dólares es muy superior al ingreso. Entonces tú tienes 2 opciones. O caes un default en una cesación de pagos de tu deuda, o vas a tener que reducir las importaciones aún más, y con 45.000 millones vives un nivel de desabastecimiento gigantesco. Si reduces las importaciones aún más, el desabastecimiento del 2016 será mucho mayor. Conclusión, necesitas ayuda internacional para poder hacer viable el sector externo de la economía, porque tu nivel de reservas en este momento es el más bajo de los últimos 16 años. En efectivo, no hay más de 2.000 millones de dólares en reservas internacionales. En ese sentido, se ha hablado mucho acerca de la opacidad de las cifras. El Banco Central de Venezuela no ha expuesto, como lo hacía regularmente, cada uno de los índices que pueden ser de alguna manera una bitácora para los economistas y para los inversionistas. ¿Cuál considera usted es la razón por la cual no se han divulgado estas cifras de manera periódica? Bueno, básicamente es una decisión política, sin lugar a dudas. La primera vez en la historia económica de Venezuela, en los últimos 50 años, que durante un año entero no se publica data de inflación, de desabastecimiento, de crecimiento del PIB, fue durante el 2015. Básicamente fue una decisión política que tiene que ver con que las cosas estaban yendo tan, pero tan mal que había que ocultar la información económica. Y eso es un error, porque al final con eso perdemos todos. Se hace imposible tomar decisiones correctas, hacer diagnósticos correctos, implementar política económica correcta sin la data oficial que debe publicar sistemáticamente el Banco Central de Venezuela. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a dejar en el aire acerca de ese diagnóstico correcto. ¿Considera usted que el Ejecutivo Nacional tiene un diagnóstico correcto de la situación económica que vivimos todos los venezolanos? Esto lo vamos a hablar al regreso con José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de esta entrevista especial. Entrevista especial. Entrevista especial. Y nosotros continuamos con más de esta entrevista especial al economista y profesor del IESA, José Manuel Puente. En la parte anterior hablábamos de si no existe un diagnóstico correcto, no puede haber un tratamiento correcto. Esto es una analogía que podemos trasladar de la medicina a cualquier ámbito. ¿Considera usted
que el Ejecutivo Nacional tiene el diagnóstico correcto acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país? Yo creo que no. Y la pregunta central aquí es cómo se puede solucionar un problema si no lo entiendes. El gobierno ve devaluación, habla de dólar today. El gobierno ve inflación y habla de especulación. El gobierno ve contracción de la economía, habla de guerra económica. Y aunque pueda haber en algunos ámbitos una pequeña parte de explicación en esas variables, el problema de fondo es de un modelo que ha generado desequilibrios muy importantes en la economía. El caso del esquema cambiario es muy claro, o el caso de los controles de precios, y el caso de las inversiones, lo que mencionaba. Si durante muchos años mantuviste controles de precio y expropiaste y nacionalizaste, evidentemente generaste señales muy contundentes, muy negativas a los mercados internacionales, y los inversionistas se han retirado de Venezuela ante el temor de ser expropiado, y hoy Venezuela tiene el riesgo país, el ENVI Plus, más alto de América Latina. ¿Eso no obedece a razones políticas? Tiene que ver con razones políticas, pero también tiene que ver con razones económicas. La gente está viendo que en un país se expropia, en un país vive la inflación más alta del mundo, no se puede repatriar capitales. Veamos más múltiples empresas que en el último año han tenido que destinar a pérdidas muchas de las deudas que tenía el gobierno con ellos. Entonces, obviamente, cuando eso ocurre, el mundo te está mirando y te está diciendo, en vez de invertir en Venezuela, invierto en Colombia o en Perú, donde se protegen los derechos de propiedad, donde se respetan los derechos de propiedad, donde hay estabilidad macroeconómica y donde hay estabilidad política. Y aquí inclusive se mezcla esto con una gran inestabilidad política. No es un secreto que Venezuela está viviendo en este momento una gran crisis económica combinada con una gran crisis política, y una y la otra se alimentan. Y el mundo entero tiene mucho miedo de la inestabilidad macroeconómica, pero también de la estabilidad del gobierno a lo largo de los próximos 1, 2, 3 años. ¿Tiene que ver con el marco jurídico imperante en nuestro país? ¿No existen garantías jurídicas para que, por ejemplo, un inversionista venga a nuestro país y luego pueda repatriar su capital? No existe, y a la historia reciente me remito. En los últimos 10, 12 años se expropiaron más de 300 empresas y el gobierno mantiene sistemáticas deudas con bloques gigantescos de empresas, aerolíneas, empresas manufactureras, agrícolas y pecuarias, las deudas que tiene el gobierno con las empresas productoras de automóviles o ensambladoras de automóviles. Es decir, el gobierno ha demostrado que puede expropiar y que puede no pagar las deudas que tiene con el sector privado. Y obviamente el gobierno tiene el poder de hacer eso, pero eso genera señales muy negativas alrededor del mundo, y el mundo entero ve a Venezuela con mucho miedo. Es por eso que su riesgo país no es consecuencia de la percepción equivocada de los mercados. Los mercados tienen evidencia clara y contundente de por qué Venezuela es tan riesgoso. Es por eso que su riesgo país es el más alto de América Latina. Y con esto cierro la idea. Esto tiene consecuencias terribles para Venezuela, porque los flujos de inversión no vienen, dado ese riesgo, pero además la deuda de Venezuela es 5, 6, 7 veces más cara que la deuda de Perú o Colombia, por ser considerado mucho más riesgoso. En ese sentido, el presidente de la República hacía una reflexión en la cual se planteaba que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieran desde el Ejecutivo Nacional para amortizar la deuda, el riesgo país seguía siendo uno de los más elevados. ¿Esto obedece a razones políticas? No, yo creo que hay una cantidad de parámetros objetivos económicos. Tú mencionabas hace unos minutos el sistemático ocultamiento de la información macroeconómica. Durante el 2015, el Banco Central no publicó en esencia data macroeconómica de PIB, inflación, desabastecimiento. Los mercados decían, ¿qué está pasando en Venezuela que no hay data oficial? ¿Cómo podemos saber si las cosas van bien o van mal si el ente oficial no nos está informando? Y eso genera suspicacia y miedo. Es decir, el riesgo país ha estado muy moldeado por el mal desempeño macroeconómico y por las decisiones equivocadas del gobierno. El gobierno tiene que entender eso y gerenciar de manera correcta la economía bajo un CEP de política económica coherente y de manera transparente en términos de la producción de data macroeconómica. Y es una forma alguna de poder disminuir las proyecciones especulativas que pueden ser adversas. Ahora hablando del conjunto de medidas, para poder analizarlas de manera esquemática, vamos a poder seguir los 6 ejes fundamentales con los cuales fueron planteados y con los cuales fueron expuestos. El primer tema a abordar es el tema alimentario, el tema de los servicios alimentarios y distributivos. Se ha puesto un acento especial sobre todo en el esquema de distribución como uno de los problemas centrales. Para muchos analistas el problema no
radica en la distribución, sino en la producción, hay una realidad. Venezuela es un país que históricamente ha sido adicto a las importaciones. Cuando se habla de la necesidad de reactivar el aparato productivo, esto tiene un compás de espera. ¿Qué se debe hacer mientras tanto? Vamos a también otro de los mitos. Entre el año 50 y el año 2000, el nivel de importaciones de esta economía siempre fue menos de 15.000 millones de dólares. Con 15.000 millones de dólares, las empresas tenían los insumos y los bienes finales para poder comercializar y no había desabastecimiento, al menos no de manera importante. En los últimos 10 años, las importaciones se multiplicaron por 4 y en el 2012 llegamos a tener el récord de importaciones con 60.000 millones de dólares. Es decir, no es realmente cierto que esta economía siempre ha sido adicta a las importaciones. Eso es un fenómeno que se ha agudizado sobre todo en los últimos 7 u 8 años, porque durante muchos años este país produjo una parte importante de lo que consumía e inclusive había un sector exportador. Hasta el año 99, el 20% de nuestras exportaciones eran productos diferentes al petróleo. Para cierre del 2014, solamente 3% de nuestras exportaciones son productos diferentes al petróleo. A lo largo de los 17 años, de los últimos 17 años, una destrucción masiva del aparato industrial, agroindustrial venezolano. Es decir, hay que ver en el momento histórico qué es lo que ha pasado y no siempre fuimos un país absolutamente adicto a las importaciones. Eso es algo de los últimos 10, 12, 15 años esencialmente. También hay otro aspecto importante, que es que hubo un momento en el cual en la economía resultaba más barato importar que producir. ¿Cómo volver atractiva a la producción nacional? Ese es uno de los principales desafíos. Bueno, ahí tienes una conexión directa, tu pregunta es absolutamente pertinente. El nivel de importaciones y el desajuste en el sector externo está muy vinculado con el esquema cambiario por el cual optaste. Primero tuviste un 2.15, después un 4.30, después un 6.30 y ahora un 10. Esos tipos de cambio eran lo que se denominan tipos de cambio muy apreciados, pero muy baratos. ¿Y qué ocurre cuando tienes tipos de cambio muy baratos para importar? Que no importa cuán eficiente es un productor agrícola en el estado Lara, en tu estado, o en Monagas, cualquier cosa que tú importes a 6.30 o a 10 es mucho más barato que lo que tú puedas producir. Entonces, con el esquema cambiario, tú lo que haces es que las importaciones compitan de manera desleal con la producción nacional y que no haya ningún productor nacional que pueda competir, no importa lo eficiente que sea, con esas importaciones que vienen a dólares pero muy baratos. Es decir, el esquema cambiario fue uno de los factores claves exportando o generando una economía de puertos y el boom de importaciones que hemos visto en los últimos 8 o 10 años. Lo que quiero decir en esencia, que ahorita y en el pasado, porque este país tiene muchos años muy mal gerenciado en términos macroeconómicos, las opciones de política económica son claves para entender el mal comportamiento de la economía y hay que olvidarse de explicaciones sencillas a problemas complejos. El problema del boom de importaciones tiene mucho que ver con el esquema cambiario por el cual hemos optado y particularmente tipos de cambio muy baratos, ficticios, en los últimos 12, 14 años. También ha habido muchas distorsiones en la economía que tienen que ver con el fenómeno especulativo. Como respuesta a ese fenómeno especulativo y como una medida de protección, el Ejecutivo Nacional adelanta una política de control de precios que ha sido cuestionada hartamente y que ha llevado ahora a la resolución de una revisión particular y un nuevo esquema para esa fijación de precios. Se crea ahora una nueva instancia que está dirigida por el ministro Miguel Pérez Abad. ¿Cuáles son las expectativas que hay en torno a ese control de precios cuando entendemos que el Ejecutivo Nacional destina gran parte de los recursos a subsidios indirectos para la producción e importación de ciertos rubros? Yo no soy dogmático. En mi piso teórico es posible que la economía controle algunas áreas y entre ellos pueda controlar precios para proteger al consumidor final. Pero ¿qué ocurre? Si instrumentas controles de precios, tú trimestralmente con base a información técnica, independiente, autónoma, inteligente, revisas la estructura de costos y vas ajustando el precio final correlacionado con el nivel de costos. Lo que no puedes es poner un precio final y dejarlo estático durante 5 o 10 años, porque obviamente se va a desfasar y sobre todo en la economía de mayor inflación del mundo. Entonces terminas teniendo que el precio de la leche, el precio del azúcar, el precio de la harina pan no reflejan para nada la estructura de costos. Como decía antes, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Y si tú tienes un problema de abastecimiento tan fuerte como el que tienes ahorita, haciendo ajustes de los precios de esos rubros van a aparecer automáticamente en los anaqueles. Y conecto con tu último punto. Entonces tienes, dentro del plan de reformas integral, porque estamos hablando de varias patas, pero tienes que instrumentar un plan de reforma integral. En ese plan de reformas integral, y por eso necesitas ayuda financiera internacional, tienes que instrumentar una política social muy agresiva,
mucho gasto social y muy bien focalizado para suavizar cualquier impacto sobre los grupos de ingresos más bajos de esas medidas que tienes que tomar, porque tienes que ajustar los precios para que los productos aparezcan en los anaqueles. Hablando ahora del tercer punto de estos ejes, tenemos el nuevo esquema de precios de la gasolina, el aumento de precios que se produce luego de 20 años. La gasolina estaba congelada, había un amplio debate nacional acerca de la necesidad de incrementar el costo. Hay muchas lecturas acerca de si fue extemporáneo o no este aumento, sin embargo es una decisión histórica. Yo quisiera que en la próxima parte analizáramos a detalle si este aumento de la gasolina puede tener un impacto inflacionario, si lo considera positivo, si respalda esta iniciativa del Ejecutivo Nacional y también hablar hasta qué punto este incremento, como ha sido cuestionado por muchos, va a compensar esa inversión social tan necesaria en una crisis como la que vivimos. Esto lo vamos a hablar más adelante en esta entrevista especial con José Manuel Puente. Entrevista especial. Entrevista especial. Nosotros continuamos con más de esta entrevista especial con José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. En la parte anterior hablábamos sobre el aumento de la gasolina. 20 años llevaba sin aumentarse este rubro y sin duda es una decisión política y económica muy importante porque el impacto inflacionario, quieras o no, se traslada al consumidor final. El gasoil queda en el precio establecido, al menos no se habló de un incremento, que es lo que conduce el transporte de carga, el transporte público. Sin embargo, para muchos analistas esta medida fue extemporánea. ¿Cómo calificas el aumento de la gasolina? ¿Como una medida ajustada a la realidad? ¿Cómo la calificas? Yo no voy a caer en la demagogia de decir que no era necesario el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina era necesario, porque Venezuela tenía la gasolina más barata del mundo, de hecho la sigue teniendo, pero con esa gasolina tan barata, PDVSA asume año a año entre 10 y 15 mil millones de dólares en pérdidas por subsidiar la gasolina porque el precio final no cubre el costo de producción. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales podríamos construir con 10 o 15 mil millones de dólares que se perdían? Por tanto, el ajuste era necesario y yo lo defiendo. Pero eso sí, ahora hay que entender que el ajuste que se hizo fue duro. La gasolina de 91 octanos subió en 1.300% y la de 95 subió en 6.085%, es decir, fue un ajuste duro. Y no existe ajuste de precios en la economía que no se traslade al final al consumidor final. Entonces eso va a ser, ciertamente, va a tener un impacto inflacionario y la papa que transporta un camión va a subir, el pasajero que va en un autobús, el boleto, el ticket va a subir y sí tiene un impacto inflacionario. Conclusión, era una medida necesaria para darle progresividad al sistema, para evitar que siga perdiendo PDVSA tanto dinero, que es muy importante para llevar a cabo muchos programas públicos, pero hay que entender que tiene una consecuencia negativa sobre inflación, sobre todo en un año donde tenemos la inflación más alta del mundo, ese aumento de gasolina va a ser más gasolina para la inflación, lamentablemente. Se ha hablado mucho de que tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo. Sin embargo, se plantea una contradicción bizarra porque tú dices, teniendo la gasolina más barata, ¿cómo podemos tener también la inflación más alta del mundo? Bueno, claro, hay un desajuste macroeconómico, particularmente monetario y fiscal, que explica parte del fenómeno inflacionario. Muy brevemente, el gobierno en los últimos 2, 3, 4 años ha estado haciendo grandes inyecciones de gasto público por la vía fiscal, presupuesto público y por la vía cuasi fiscal. Fondespa, Fondo Miranda, Fondo Chino, inyecciones de dinero que han hecho que la liquidez, la cantidad de dinero circulando en la economía crezca como la espuma y esos excedentes de liquidez se han ido a dos desequilibrios muy importantes. Uno, a la compra de dólares en el mercado paralelo. El mercado negro de dólares ha ido subiendo como la espuma en el último año. Y dos, esos excedentes de bolívares se han ido a la compra de bienes y servicios que por cierto han tendido a caer porque la economía está en recesión y esos excesivos niveles de liquidez han presionado los precios al alza. Inflación y devaluación. Lo que quiero decir con esto es que detrás del fenómeno de devaluación e inflación hay un desequilibrio entre la política fiscal y monetaria, es decir, un problema económico y por ser un problema económico requiere decisiones económicas.
No dudo que en algunos ámbitos hay especulación, en otros lados puede haber dólar today impactando, pero el fenómeno central de este desajuste inflacionario tiene que ver con un desbalance entre política fiscal y monetaria. Se hablaba mucho de la necesidad de alguna manera hacer una revisión de la geopolítica de nuestro país y sobre todo de acuerdos que tienen que ver con el petróleo. Se ha hablado mucho de la necesidad tal vez de suprimir convenios con Petrocaribe. ¿Considera usted que esto es necesario en el contexto actual? Yo creo que debemos ser solidarios, pero los países son solidarios cuando tienen excedentes, cuando hay necesidades internas, cuando hay gente en pobreza, con difícil acceso a educación, a salud. Los pocos o muchos recursos que tenemos deben ser para nuestra gente. Entonces, las ayudas a Cuba, las ayudas a Petrocaribe y a cualquier otro gobierno internacional tendrán que esperar porque ese dinero hace falta para nuestra gente, sobre todo para los más humildes, porque después de vivir 3 años con la inflación más alta del mundo, 2014, 15 y ahora 16, esos recursos son muy importantes para ayudar a nuestra gente. Seamos solidarios, pero cuando tengamos excedentes, no ahorita que estamos en los periodos de vacas flacas. El cuarto punto de estos ejes fundamentales en las medidas económicas que acaba de tomar el Ejecutivo Nacional es el nuevo sistema de creación y captación de divisas. Y aquí viene un tema muy interesante de analizar y es el control de cambio. Para muchos las expectativas estaban marcadas en la necesidad de desmontar el control de cambio. Esa tal vez era la pretensión más ambiciosa, una pretensión moderada era tal vez la unificación cambiaria. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional hace un planteamiento de un sistema de cambio en 2 bandas, el dólar protegido a 10 y el sistema flotante que se va a cotizar a según esté el dólar. En el momento de hacer el anuncio económico estaban 200 bolívares por dólar, pero para muchos hay varias preguntas. ¿Esto pone fin a distorsiones de la economía como Dollar Today? ¿Quién va a inyectar el dinero para que este sistema realmente sea flotante? Vamos a comenzar por el principio, por la parte final de tu pregunta. En ninguna economía del mundo una página web define el precio de la moneda, en ninguna. Básicamente, Dollar Today, sí, seguramente detrás de esa página hay un grupo no sé cómo denominarlos, empresarios que están especulando y con la volatilidad que genera Dollar Today están haciendo grandes ganancias. Pero en ninguna economía del mundo una página web define política cambiaria y el nivel de la moneda. Lo que está realmente operando en el fondo es la ausencia de un Estado que no define política cambiaria y el tipo de cambio de equilibrio. En una economía como Colombia o Perú, que define su Banco Central el esquema cambiario y define un solo tipo de cambio, una página web por sí sola no puede desestabilizar la economía y el esquema cambiario. Venezuela tiene que ir poco a poco desmontando su control de cambio e ir a un proceso de unificación cambiaria para tener un solo tipo de cambio. Tener un solo tipo de cambio no es inventar agua tibia, eso es lo que tiene todas las economías de América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela. Un solo tipo de cambio competitivo. Cuando digo competitivo es que no es ni el 10 bolívares ni el 1026 o 1049. Es un tipo de cambio que está en algún punto medio entre los dos y comenzar a operar con un solo tipo de cambio para que se den los incentivos para que la gente repatrie su dinero, para que la gente pueda hacer inversiones y para que la economía recupere crecimiento con abastecimiento. El esquema cambiario y el desmontaje del control de cambio es central. Y repito las palabras del presidente Maduro. El modelo o el esquema cambiario de controles se agotó. Se agotó como se agotó Cadivi, como se agotó Recadi, y entonces hay que desmontarlo para reactivar crecimiento y abastecimiento en la economía venezolana. Lo dijo el presidente, no yo. En ese sentido, ¿cómo dar respuesta a la política de subsidios que existen en materia de alimentos, en materia de medicamentos, sin cuestionar si estas han sido eficientes o no? Sí, aquí hay que ir, ya lo he planteado, hay que ir de un esquema de subsidios generalizados a subsidios focalizados. En el caso de la gasolina, subsidiamos a todos los venezolanos tener gasolina muy barata. Entonces resulta que alguien que tenía un yate en el oriente del país recibe 1000 veces más subsidio que la señora María en el Guarataro. Eso no tiene ningún sentido, es absolutamente regresivo. Entonces es que ir a subsidios focalizados, subsidiando los servicios o los productos de primera necesidad, medicina, alimentos, para los estratos de ingresos más humildes. Esto tiene que ser así. Los recursos son escasos y hay que hacer uso eficiente de ellos. Hay que ir a una reformulación de la política social. Esta tarjeta que plantea el Ejecutivo Nacional
como mecanismo de subsidio directo pudiera ser un instrumento eficaz? Esto me lo va a responder al regreso. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de esta entrevista especial con el economista José Manuel Puente. Entrevista especial. Entrevista especial. Nosotros continuamos con más de esta entrevista especial con el economista José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. En la parte anterior hablábamos de esta tarjeta de protección social planteada para muchos. Ha sido irónico que esto también pareciera ser muy parecido a una propuesta de un candidato presidencial. ¿Es un método eficiente esta tarjeta de protección social? Bueno, yo no tengo nada en contra de la tarjeta roja o negra, bienvenida, pero esa tarjeta tiene que ser parte de una política social integral, donde tienes esas tarjetas de ayuda, de compensación, pero también tienes subsidios directos, pero hay que entender que la base central de una política social, la verdadera manera de generar igualdad de oportunidades y progresividad es a través de buena salud y buena educación pública y un buen sistema de pensiones y salud público. Es decir, la base del sistema de seguridad social o de la política social del Estado tiene que ser salud y educación de primerísima calidad pública y universal y después unos subsidios focalizados y de repente las tarjetas. Pero la base tiene que ser educación y salud de primera calidad para generar movilidad social e igualdad de oportunidades. En esta vocación social ampliamente manifiesta por el Ejecutivo Nacional en distintos escenarios, se produce el aumento número 32 del salario mínimo. ¿Cuáles pudieran ser las interpretaciones de este aumento de salario y si este aumento, a su juicio, se corresponde a los niveles de inflación que vive el país? Si un gobierno quiere hacer algo muy bueno por los humildes y particularmente por los salarios de los más humildes y de todos los venezolanos, lo que tiene que hacer es controlar la inflación. Una política macroeconómica correcta que genere crecimiento, abastecimiento y bajas inflaciones es fundamental, porque si no lo haces, lo que haces con las manos, dando aumentos salariales, lo destruyes con los pies, generando inflaciones que están muy por encima de los aumentos salariales. Y es por eso que tenemos 32 aumentos salariales que en su conjunto se quedan por debajo de lo que ha sido el nivel de inflación. Porque Venezuela en los últimos 10 años ha estado entre las 10 inflaciones más altas del mundo y desde 2013 tiene la inflación más alta del mundo. 2013, 14 y 15 ha sido la inflación más alta del mundo y esa alta y persistente inflación ha destruido de manera brutal los salarios y la capacidad de compra de los salarios. Y con esto cierro la idea. Al final, como hemos tenido ese nivel de inflación, si uno revisa las cifras de pobreza, utilizando data producida por la Universidad Católica, seguramente el estudio más serio sobre el tema de pobreza en Venezuela, para cierre del 2015 tenemos un número superior de pobres que el que teníamos en 1998. 17 años, 32 aumentos de salario, el choque petrolero más grande de nuestra historia, 900.000 millones de dólares en ingresos petroleros, y el número de pobres es superior al del año 98. Lo que quiere decir que el gran culpable aquí ha sido la política económica que ha generado grandes desajustes con alta inflación y desabastecimiento. Ahora, para finalizar, vamos a revisar el último de los ejes propuestos en las medidas económicas recientemente anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, y este eje tiene que ver con el tema tributario. El sistema tributario pareciera ser una respuesta para compensar el déficit fiscal y tratar de compensar esa falta de dólares que no se han inyectado a la economía. Pero para muchos también ha sido tema de preocupación quién debe ahora pagar los impuestos. Tenemos ejemplos, no solamente en la región, sino a nivel mundial, de economías que se mantienen solamente por estas cargas tributarias. ¿Están eficientemente diseñados los esquemas tributarios en Venezuela? El presidente anunció el ataque frontal a la elusión y a la evasión. No dio más detalles, no sé qué viene después de eso, pero sí, conceptualmente el problema central aquí es ese. En Venezuela, de cada bolívar, de cada 2 bolívares que se generan en impuestos, solo uno se recauda, porque el otro bolívar se pierde en evasión, tragedias las reglas, o elusión, el margen de maniobra que te permite las leyes tributarias. Y sí, tiene que haber un ataque frontal a la elusión y a la evasión, pero el sistema tiene un problema mucho más complejo.
Si verdaderamente quisiéramos ser revolucionarios, lo que tendríamos que hacer es que la base del sistema tributario debería ser el impuesto sobre la renta. En este momento, el impuesto que mayor capacidad de recaudación tiene en Venezuela es el IVA. Y el IVA, por definición, es regresivo, es decir, le cobra más al más humilde. En el mundo desarrollado, inclusive en Chile, la base del sistema es el impuesto sobre la renta, que tiene alícuotas progresivas y el que más gana, más paga, y el que menos gana, menos paga. Entonces, si quisiéramos ser revolucionarios en materia tributaria, deberíamos poner como base del sistema el impuesto sobre la renta y el IVA sería un complemento. Esos dos impuestos, bien administrados, atacando evasión y elusión, deberían generar los ingresos sistemáticos para poder financiar las necesidades de gasto que tenga el gobierno en educación, salud y seguridad social. Hay que ser verdaderamente revolucionario y darle la vuelta a la tortilla en el ámbito tributario. Puente, se nos está agotando el tiempo y para darle un toque propositivo a esta entrevista en el medio de tanta desesperanza con la confrontación de la realidad que golpea diariamente a los venezolanos, fenómenos como la inflación, el desabastecimiento, muchos se preguntan, ¿esta crisis es transitoria? ¿Qué se puede hacer para superar esta crisis? ¿Y cuáles son las propuestas? La historia del mundo y la historia de América Latina te indican claramente que las sociedades, las economías pueden revertir las tendencias. Pensemos en Perú, pensemos en Colombia 20 años atrás. Perú en este momento es la economía más dinámica del continente, que ha crecido en los últimos 17 años 5 veces lo que creció Venezuela. Hace 30 años veíamos a Perú con sendero luminoso, con hiperinflación, con problemas muy serios. Ellos se reinventaron. Venezuela lo puede hacer porque además Venezuela sigue siendo, en mi opinión, una de las economías de mayor potencial del continente. Ninguna economía en el continente recibe un cañonazo de petrodólares de 30, 40 o 50 mil millones de dólares por año. Bien gerenciadas con el CEP de política económica correcto, Venezuela puede perfectamente reinventarse. Pero tiene que reformular el esquema cambiario, necesita un plan de reformas económicas integrales, donde 3 patas claves de ese plan son revisión de todos los precios, como lo mencionaba al principio, ajustarlos de acuerdo a su estructura de costos, desmontaje del control de cambio e ir a un proceso de convergencia cambiaria para ir con un solo tipo de cambio competitivo, buscar ayuda externa, internacional, en algún ente multilateral para hacer viable su sector externo en esta emergencia de necesidades de recursos. 4, debe implementar una política social de cantidad y de calidad, mucho gasto social y muy bien focalizado, y sobre todo fortalecer educación y salud como la base fundamental de la movilidad social que pueda tener el sistema. Existen salidas para esta crisis, pero el gobierno tiene que entender cuál es el problema. El problema es económico y las soluciones tienen que ser económicas. En economía hay una palabra que es clave y es la confianza. Muchos se plantean la necesidad de hacer la convocatoria de inversionistas a que vengan a nuestro país. También se habla de la reactivación del aparato productivo, pero la clave es cómo se construye la confianza. La confianza se construye con hechos. En la medida que hay un gobierno serio, que respeta los derechos de propiedad, que respeta las deudas con las empresas, que maneja la economía de manera prudente y genera estabilidad macroeconómica, control de la inflación y abastecimiento, la credibilidad se va a generar. Eso va a ser consecuencia de ese buen comportamiento. Y el mundo entero está siguiendo muy de cerca a Venezuela. Venezuela todavía es una economía muy atractiva para muchos inversionistas por la tasa de retorno, porque además tiene mucho petróleo, tenemos más petróleo que nadie en el mundo. Todo eso lo hace atractivo. A pesar de que sea barato. A pesar de que sea barato, tenemos más petróleo que Arabia Saudita y un potencial ahí. Y una vez que se genere estabilidad política y económica, esos inversionistas van a venir y van a ayudar a construir, a reconstruir el país. Por el potencial, porque el volumen de negocios y la rentabilidad de los negocios en Venezuela todavía sigue siendo muy, pero muy buena. Y la confianza se construye con una historia de respeto a los derechos de propiedad, de buen comportamiento y de opciones de política económica coherentes. Bueno, y con este mensaje final referido a la confianza, le damos las gracias a José Manuel Puente por haber estado con nosotros en esta entrevista especial abordando un tema tan complejo como la economía. Y bueno, le damos las gracias. ¿Cuál pudiera ser ese consejo final para los ciudadanos que en este contexto económico están en el medio de una crisis? Que sin lugar a dudas el futuro va a ser mejor y que en los últimos meses han pasado muchas cosas importantes en Venezuela que indiquen que en Venezuela se ha dado un cambio estructural que en mi opinión es irreversible.
A Venezuela le vienen cambios importantes a lo largo de los próximos 1, 2 o 3 años. Vienen tiempos nuevos donde vamos a construir puentes entre las dos Venezuelas y juntos, como un solo país, vamos a reconstruir a Venezuela. Bueno, con esta propuesta de construir puentes, le damos las gracias a José Manuel Puente por haber estado con nosotros y por supuesto gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre en esta entrevista especial. Me despido hasta la próxima. Entrevista especial.